Feliz sábado, hermanos. Agradezco a los hermanos que han participado en esta parte del culto, que muy voluntariamente y con mucho deseo en su corazón han dado sus talentos para que, ¿verdad?, se puedan llevar a cabo cada una de las partes que ustedes han podido ver, todo para la gloria y la honra de nuestro Dios. En esta mañana voy a compartir con ustedes un tema que lleva como título Jesús cambia el agua en vino. Y aquí hay una persona que ya sabe de lo que voy a predicar y es mi hermano. Quiero a título de privilegio, ¿verdad?, reconocer la presencia del pastor Omar Rodríguez Boneta, que está con nosotros. Omar, levántate para que te vean los que no te conocen. Orgullosamente es mi hermano, capellán de la Universidad de las Antillas, allá en Mayagüez. Está con su esposa, mi querida cuñada, que está por ahí, Maribel, y mi sobrino, Omar y Belki, que están también por ahí, pero ya ustedes los conocen también. Qué bueno tenerlos aquí. Definitivamente que nos goza muchísimo. Y si hubiese sabido que ibas a venir para acá, lo hubiese puesto a predicar a él. Jesús cambia el agua en vino. Quiero compartir con ustedes un pensamiento que vino a mi mente al estudiar este pasaje bíblico que se encuentra únicamente en Juan capítulo 2. En una forma un poco misteriosa, pero a la vez interesante, no aparece en ninguno de los otros evangelios. De hecho, hay historias en los evangelios que no necesariamente aparecen descritos o mencionados en otros de los evangelios, y algunos en algunas partes parcialmente y en otros otras. Pero este pasaje que en esta mañana vamos a sacarle por lo menos 5 consejos importantes que me gustaría compartir con ustedes, que encontré estudiando un poco acerca de esto, porque ciertamente en estos días me toca muy de cerca el asunto de las bodas, los matrimonios. La semana pasada o el domingo pasado estuvimos en la boda de Luis y Milibet. ¿Verdad que sí? Ellos tomaron esa decisión de unir sus vidas en matrimonio. Y mañana me toca, y allí tuve la oportunidad, ¿verdad?, y el privilegio de estar como padrino con ellos. Y ahora me toca mañana. Pues no me toca a mí casarlo porque esa función es de otro, pero estaré allí presente como padre de mi hijo que se casa mañana, Alexiomar, con Andrea, que ya ustedes la conocen y la han aprendido a amar. Y ellos mañana toman esa decisión también. Y de momento, pues cuando uno está en estos asuntos, aparte de los muchos pensamientos que vienen a la mente de uno, entre ellas que me estoy poniendo viejo y todas esas cosas, y uno comienza a pensar hacia atrás, ¿cuál ha sido el legado que le he dado a mis hijos? Ahora que él comienza una nueva trayectoria por sí solo, no estará solo, pero ciertamente ellos comenzarán una nueva vida juntos. Es un nuevo capítulo en el cual ya yo no haré la función que hacía antes. Y pues nos da para algunos de nosotros una cierta melancolía, ¿no? Y el hecho de que, wow, el niñito que ustedes veían y lo vieron crecer aquí y en la academia, ahora resulta que es todo un hombre y mañana toma la decisión de unir su vida en matrimonio con esa hermosa mujer, que es mi hija también. Le doy gracias al Señor porque dentro de todo me da la satisfacción de no sentir que pierdo un hijo, sino que gano una hija. Y digo esto porque mañana no me toca el brindis, así que aproveché un momento. Pero realmente yo no quisiera que el tema fuera un asunto personal o privado o familiar, sino que realmente encontré algo que va más allá, algo que trasciende, algo que impacta también nuestras vidas como matrimonios, nuestra relación con Cristo y nuestra relación con los demás. Y en ese sentido se hace el pasaje más amplio y más inclusivo para que tú y yo en esta mañana nos podamos identificar con este evento tan interesante y tan especial que ocurre allí en Juan, el capítulo 2, y te invito a que abramos en esta mañana la palabra de Dios. Nos vamos a concentrar por el tiempo que tenemos exclusivamente en los versos que van desde el 1 hasta el 12, aunque realmente vamos a trabajar quizás los primeros, mayormente los primeros 11 versos de ese capítulo. Allí donde estás vamos a inclinar nuestro rostro. Nuestro Dios, amante Padre, en esta hora queremos que tu Santo Espíritu sea el que dirija
que al estudiar tu palabra, que discierne todo pensamiento y conoce a través de ellas, también las intenciones de nuestro corazón son discernidas. Como espada que es, te damos la autorización para que tú penetres con ella nuestro corazón, nuestra mente, y que al abrirnos delante de ti, delante de tu palabra, no solamente en esta mañana podamos ser receptivos a tu palabra, sino sobre todo que la podamos poner por obra y por práctica y testimonio en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. De este pasaje bíblico encontré, pueden haber muchísimos definitivamente, algo que uno va descubriendo en la palabra de Dios, es que la palabra de Dios es una fuente inagotable. Inagotable. Usted puede leer de muchos autores y por lo general casi siempre los autores humanos tienen solamente una sola línea de pensamiento, de intención, de propósito cuando escriben. Pero la palabra de Dios es otra cosa. Cuando vamos a ella con un espíritu contrito y humilde y permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos hable, nos vamos a dar cuenta que siempre la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría y de consejo para nuestras vidas. Es el único libro que tiene esa capacidad. Y por más que usted lea, nunca va a encontrar nada similar. Y yo alabo el nombre de Dios por eso. Porque su palabra es única. Y en Cristo se encarnó esa palabra. Y hoy vamos a hablar un poco también de Jesús. Y en este pasaje bíblico yo invito a los jóvenes allá arriba que si tienen la presentación la puedan proyectar, le da un poquito más de vistosidad, si pudiéramos decirlo así, ¿no? Vamos a pasar a la próxima. Para enmarcarlos rápidamente dónde ocurre este evento, si pueden pasar el próximo slide. Muy bien. La historia de este capítulo se concentra específicamente en una pequeña ciudad que la Biblia llama Caná de Galilea. Y es que había otra Caná también en esta región, o cerca de esta región. Caná quedaba, si ustedes se dan cuenta, quedaba hacia el norte, ¿verdad?, de Jerusalén, muy arriba. Lo pueden buscar también si tienen su celular o lo que fuera. Pueden conseguirlo allí. Era una ciudad pequeña y si se dan cuenta, era una ciudad vecina de la ciudad en la cual se había criado Jesús. Aunque Jesús nació en Belén, sabemos que realmente Él se crió prácticamente toda su vida. ¿En dónde? En Nazaret. Si se dan cuenta, Caná queda un poquito más arriba de Nazaret. Caná no era tan poblada como Nazaret, era una ciudad un poquito más pequeña. Si se dan cuenta, también quedaba relativamente cerca al mar de Galilea. Y si miran más arriba, se van a dar cuenta que está la ciudad de Betsaida, hacia el norte del mar de Galilea, de donde eran la mayoría de los discípulos de Jesús, entre ellos Pedro y Andrés, eran de Betsaida. Jesús también trabajó mucho en Capernaum, estuvo buena parte de su ministerio y muchos milagros ocurrieron allí. Muy pocos ocurrieron en Nazaret, si alguno. Ustedes recordarán que Jesús no fue aceptado en Nazaret. Él mismo dijo que nadie era profeta ¿en qué? En su propia tierra. Así que ya más abajo, ¿verdad?, están los otros lugares donde Jesús trabajó, ¿verdad?, como parte de su ministerio. Más o menos en la próxima foto les va a mostrar una vista, más o menos, perdonen un poquito la interrupción por este bloque acá, de lo que es el Caná de Galilea hoy en día, ¿verdad? Ahí puedes ver que ya es un poquito más moderna, ¿verdad?, las edificaciones y demás. Se parece un poquito a Puerto Rico, ¿verdad que sí? Se parece. Si le sacan esa foto por ahí y le dicen, mira, eso es ahí en Calley por Menonita, detrás de Menonita por ahí, usted dice, pues más o menos se parece, ¿verdad? Y ahí tienen una referencia, a veces es bueno para uno poder imaginar, para que ustedes imaginen ahora encontrándose en ese lugar. Ahora, poco tiempo después de que Jesús comienza su ministerio, ¿verdad?, y luego de su bautismo, ocurre este evento de las bodas de Caná. Y allí estaba Jesús, y Jesús había sido invitado porque estas personas que se habían casado eran familiares de José y María. Para ese tiempo ya José había fallecido, pero María había sido una de las invitadas principales y por lo que se demuestra en la historia tenía cierta función de coordinación o de alguna dirección dentro de este evento. Y la Biblia lo registra como el primer milagro de Jesús.
Y nos dice la Escritura que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, aquellos que él ya había llamado inicialmente como Pedro, Andrés y otros. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, ¿qué cosa? ¿No tienen qué? No tienen vino. Esa declaración, cuando yo empecé a leer este pasaje, me impactó. No tienen vino. Yo me di la tarea de buscar en la palabra de Dios qué podía significar en este pasaje bíblico y en el espíritu de profecía también qué significa el vino en este contexto, y encontré que existen dos definiciones o dos significados de lo que es el vino en este contexto. La sierva del Señor identifica uno de ellos como que ese vino representa la sangre de Cristo Jesús. Pero lo hermoso de la palabra de Dios es que cuando usted la estudia, dependiendo de lo que usted esté estudiando y en el contexto que lo esté estudiando, puede tener otro significado. No pierde significado el primero, sino que por extensión tiene otro significado. Y cuando nosotros fuimos al Antiguo Testamento y comencé a buscar esta palabra de vino, ¿dónde, en qué contexto yo encontraba esta palabra vino? Porque me parecía que esta declaración de que no tienen vino era una declaración importante que yo debía entender. Y encontré en el Antiguo Testamento que en muchos lugares donde se hablaba del gozo, de la alegría, de la abundancia y de la bendición de Dios, habían tres elementos fundamentales. Y uno era el vino, otro era el grano y otro era el aceite de oliva. Si habían esos tres elementos, significaba que había plenitud. La bendición de Dios estaba con ellos, con el pueblo. Se le había prometido al pueblo que si seguían y obedecían los mandamientos de Dios, habrían de tener en abundancia grano, vino y aceite de oliva. Y es interesante porque yo pensaba que a lo mejor lo iba a encontrar en un solo pasaje, pero cuando me di a la tarea de hacer la investigación, encontré que muchísimos pasajes en la palabra de Dios hablan acerca de esa combinación, de esa unión, de esos elementos significando eso. Ciertamente en la palabra también habla acerca del otro vino malo. Por eso es que siempre cuando vamos a estudiar la palabra tenemos que ver en qué contexto estamos estudiando esa palabra. Porque en otros contextos bíblicos como Apocalipsis, el vino que se presenta en algunos contextos no es qué, no es señal de bendición, es señal de maldición. Y en la misma escritura donde encontré estos pasajes también había contextualizado el uso del vino en una forma contraria a la voluntad de Dios, donde las personas se embriagaban y donde las personas se olvidaban de Dios. Sin embargo, en el contexto favorable, Dios bendecía a través de darle a sus hijos el vino, el jugo, el aceite y el grano. Encontré que para esta historia, esos dos significados de la sangre de Cristo, y que solamente en Cristo podemos encontrar, ¿qué cosa? La verdadera felicidad, la verdadera alegría y el verdadero gozo. Y estas personas, comenzando su relación, como nos está pasando en nuestro país, empezando su relación, ya se habían quedado sin vino. Ya se habían quedado sin gozo. Y lo interesante de esta historia es que Jesús había sido invitado. Y lo interesante de esta historia es que se da en el contexto del pueblo de Dios. Pero aún así, el vino se había acabado. Es posible que nosotros estemos en la iglesia y el vino se haya acabado. Es posible que estemos aquí tú y yo en esta mañana y no hay gozo en nuestro corazón. Y no hay felicidad en nuestro corazón. Y Jesús ha sido invitado. Pero veremos que hace falta algo más que simplemente tener a Jesús de invitado. Porque Jesús en este lugar ha sido ¿qué? Invitado. La pregunta es, ¿hay algo más de eso? ¿Hemos hecho algo más con Cristo o simplemente en esta mañana lo hemos invitado? La sierva del Señor, hablando un poco acerca de este tema, dice que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la relación matrimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo.
Y esa relación, Alexiomar y Andrea, ustedes deben de tenerla presente durante su matrimonio. Y esa es la relación que debemos tener nosotros, todos los que estamos casados y aquellos que están pensando casarse. Porque es la relación humana que en la palabra de Dios se utiliza en muchísimas ocasiones, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Es una relación sumamente solemne, es una relación sumamente especial. Es la relación más íntima que puede haber entre dos personas. Esa relación del matrimonio. Y es tan importante y es tan solemne y es tan santa que Dios la utilizó como una forma de mostrar y de demostrar la relación de Él con su pueblo. No utilizó otra. Digo, hay otras como el Padre y el Hijo, pero las más consistentes y las más numerosas fueron la figura o la relación o la institución del matrimonio. En el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de boda simbolizaba el regocijo de aquel día en el que Él llevará la esposa a la casa del Padre y los redimidos juntamente con el Redentor se sentarán a la cena de las bodas del Cordero. Y Él dice, de la manera que el novio se regocija sobre la novia, así tu Dios se regocijará sobre ti. Porque todos hemos sido invitados a una boda. Y nosotros decidimos si participamos o no participamos de esa boda. Y dice más, ya no serás llamada dejada, sino que seréis llamada mi deleite, porque Jehová se deleita en ti. Jehová gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Eso es palabra de Dios. Pero en nuestra vida, hermanos, sabemos que habrá momentos donde el vino se va a acabar. Habrá momentos en nuestra vida, no solamente en la relación matrimonial, en nuestra vida personal, donde el vino se acabó. Muchas veces estamos rindiendo el traguito que nos queda en la copa, pero el vino se acabó. No hay alegría, no hay gozo, no hay felicidad. Y esto puede ocurrir, pero la palabra de Dios quiere que nosotros no entendamos solamente esto, sino que también podemos anticipar esa situación. Porque la palabra de Dios nos fue dada para nosotros anticipar eventos que nos permitan entonces que nuestro vino, ¿qué pase? ¿Nunca qué? Que nunca se acabe. No es el propósito de Dios ni el plan de Dios que nuestro vino se acabe, que nuestro gozo se acabe, que nuestra felicidad se acabe. Y por eso están estas enseñanzas en las Escrituras, para que nosotros tomemos advertencia de que es posible, que no importa cuán maravilloso parezca tu matrimonio cuando comienza, o una relación de amistad, o la relación que tú quieras en el mundo, incluyendo de trabajo, llega un momento en toda relación humana que el vino se acaba. Así como los hombres, dice la sierva del Señor, presentan el mejor vino primero y luego el peor, así hace también el mundo con sus dones. Lo que ofrece puede agradar a los ojos y fascinar los sentidos, pero no resulta satisfactorio. El vino se trueca, ¿verdad? O se torna en amargura y la alegría en lobreguez. Lo que empezó con canto y alegría termina en cansancio y desagrado. Y así ocurre en la vida. Y yo lo he visto con mis propios ojos, no solamente por la experiencia que me ha tocado vivir a mí, sino también por la experiencia que yo veo, que me llega muchas veces a través de las puertas de mi oficina. Si nosotros queremos celebrar, necesitamos que Cristo esté en nuestro corazón. Necesitamos entonces buscar de ese vino que no se acaba, de ese vino que no se agota, de ese vino que dice aquí que los dones de Jesús son siempre frescos y son nuevos. El banquete que Él provee para el alma no deja nunca de dar satisfacción y gozo a Alexiomar y Andrea. Si nunca quiere que termine la satisfacción y el gozo en su vida, tengan a Cristo. Tengan los dones de Cristo. La sierva del Señor dice, siempre son frescos y nuevos. Gloria a Dios por eso. Quiere decir entonces que es posible que en tu relación matrimonial, aunque tengas 15, 20, 10 años, los que tengas, siempre con Cristo es posible que ese vino siempre esté fresco y nuevo. Gloria a Dios. ¿O no lo crees? ¿O te gustaría ponerlo a prueba, experimentarlo en tu vida?
¿Es posible que nosotros podamos experimentar eso en toda nuestra vida? Definitivamente que sí. Yo te puedo decir que sí. Y verás algo al final. Porque el primer consejo hasta aquí es el siguiente. Nunca dejen que les falte el vino en su casa. Nunca dejes que falte vino en tu casa. En el tiempo antiguo, cuando estuve investigando sobre el tema, resultaba que la falta de vino era una gran vergüenza. Era sumamente bochornoso. Es como si usted fuera a una boda, una recepción, y van 100 personas o 150 que usted invitó y le hicieron un bizcocho de saralí para 5 personas. Yo le aseguro a usted que nadie se va a acordar de su boda excepto por el saralí. ¿O me equivoco? Oh, atrévase a hacer una cosa como esa. La vergüenza, qué bochorno. Pero ¿cómo es posible? Se invitaron a 100 personas. ¿A quién se le ocurrió decorar un saralí para 5 personas? Y en el Medio Oriente el asunto de la vergüenza y el honor es mucho más elevado que para nosotros en Occidente. En Occidente a veces, a mí me encanta la filosofía de mi primo Luis. Porque yo durante el proceso de la boda, Luis, tal cosa, tranquilo, no te preocupes por eso. Luis, el bizcocho, tranquilo, no te preocupes por eso. Luis, la ropa, que el color de la ropa, tienes que decirme con tiempo. Lo del bizcocho tienes que decírmelo con tiempo. Tranquilo, relax, fíjate de eso, no te preocupes por eso. Y yo, Luis, ¿cómo que no me preocupes por eso? Si me designaste como tu padrino, yo tengo que tener claras las cosas. Además tengo que saber, ¿verdad? Tengo que saber, prepararme. Pero es relax. Yo le decía a mi esposa, ya me está dando los nervios. Y yo veía a Luis tan relax y yo digo, definitivamente Luis, tengo que aprender de ti. Hermano, primer consejo, nunca deje que le falte el vino en su casa. Nunca deje que falte el gozo, la alegría. ¿Y sabe qué otro significado hay para ese vino? El primer amor. Porque se había acabado el primer amor. A veces hoy en día los matrimonios duran tan poco. Hace un tiempo atrás recibí esta llamada de esta persona que se había casado no llevaba ni un año, eran como 6 meses. Y de repente me llama y me quiere consultar una situación, le dan el teléfono mío porque conozco a sus padres y demás. Me llaman y cuando hablo con la joven, ya la joven no habían pasado ni 6 meses y ya se tenía que divorciar del muchacho. Y ¿verdad? Son cosas que ponen a pensar a uno. Número 2, un pasaje bien especial es la intervención de la Madre de Jesús en este evento. Porque es interesante esa participación de ella. Siempre la hemos visto como una participación que parece un poquito como entrometida. Pero María está haciendo una función importante ahí. Porque María hace la función que hacen los buenos amigos de los cuales tú te rodeas. Ese es el segundo consejo. Busca amigos que te lleven a Jesús. En toda relación matrimonial, a veces hay amigos que no convienen. Son los amigos que dan el mal consejo. Son los amigos que ante la primera prueba, déjalo, fíjate eso, divórciate, si paso está divorciado. Tú te casas hoy y te divorcias. Eso lo he escuchado muchas veces. Tranquilo, si no funciona, divórciate. Esos amigos, ten cuidado con ellos. Busca amigos que te ayuden a buscar a Jesús. Cuando se dan cuenta que no hay vino, cuando ellos se dan cuenta que no hay vino, porque son tus amigos cercanos y tienen el temor de Dios en su corazón, van a orar por ti. Van a darte el consejo atinado que tú necesitas para poder seguir hacia adelante. Y me gusta esa participación de María, porque María está haciendo una función de intercesión. No la función de intercesión que a veces le colocamos los hombres. Es una intercesión humana, es una intercesión que tú y yo podemos hacer. Cuando oramos por los matrimonios, cuando damos el consejo certero a un hermano, a una hermana en momentos de necesidad, y el consejo es para que busquen ¿a quién? A Jesús. Pero Jesús también trabaja en esta escena
Porque por más que tus amigos puedan hacer algo por ti y orar por ti, tienen un límite. Y ese límite Jesús lo puso allí claramente. Como amigos podemos ayudarte a darte un consejo, pero hay una parte en la cual no podemos entrar. Esa parte solamente le corresponde a Jesús. Y eso es lo que Jesús le quiso mostrar a María aquí y a todos nosotros. Por más piadosa que fuera su madre, su función, loable, porque era loable o no era loable. Ella buscó a Jesús y le dijo, ¿sabes qué? Se acabó el vino. No lo sabía ni el maestresala, lo sabía. El que estaba a cargo de servir no sabía que se había acabado el vino. Ella se dio cuenta. Aparentemente estaba en la cocina, en algún lugar donde se dio cuenta que había necesidad. Dios te coloca a ti en muchos lugares donde hay necesidad. Y la función tuya es trabajar como humanamente tú puedas, con la inspiración del Espíritu Santo, allí donde estás, identificando la necesidad. Pero identificada la necesidad como humano, llevas al necesitado, ¿a quién? Llevas a Jesús, porque es el único que puede resolver el problema matrimonial, o el problema en la relación humana que tengas de amigos, de hermanos, la que sea. Solamente Jesús puede resolver las cosas que tienen que ver con nuestro corazón. Él es el único que tiene la capacidad con el poder del Espíritu Santo de sacar de raíz cualquier cosa que contamina nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Quien único puede hacer ese cambio en nuestra vida es Jesucristo. Ningún otro pensamiento, ninguna otra filosofía, ninguna otra religión en el mundo entero, no importa la que sea y con mucho respeto, jamás ha planteado el tema del nuevo nacimiento. Porque es el único asunto, el único evento, la única actividad que puede ocurrir en el ser humano para que usted sea una nueva criatura en esta tierra. Solamente Cristo te ofrece eso. Juan capítulo 3. Así que mi segundo consejo en esta mañana es: procuren tener amigos que lo lleven a Jesús. En el mundo tenemos muchos amigos. Hay amigos en nuestro trabajo. Nuestros vecinos son amigos. Yo no estoy diciendo que usted tenga amigos que solamente lo lleven a Jesús. Yo no estoy diciendo eso. Que tenga amigos solamente de la iglesia o que sean cristianos. Yo no estoy diciendo eso en esta mañana. Pero si en su grupo de amistades usted no tiene hombres o mujeres temerosas de Dios, corre un gran peligro. Si usted se relaciona mucho con personas que lo que le gusta es otra cosa que es distinta a la que usted quiere vivir o a la que Dios demanda de usted, tenga cuidado. Porque lo cierto es que cuando usted está en ese grupo, usted va a terminar haciendo lo que ellos hacen, no al revés. Recuerde que el pecado tiene ventaja sobre nosotros. ¿Qué les dije? No he dicho nada extraño. El pecado tiene ventaja sobre nosotros. Por lo tanto, el cristiano tiene que evitar a toda costa esa ventaja. Y es aferrándose a Cristo. Y que en toda actividad en la que se involucra, Cristo pueda ser exaltado. Si Cristo no puede ser exaltado por el miedo a los que me rodean, o porque tengo que hacer lo que ellos me dicen porque si no soy muy religioso o muy fanático, tengo un problema. Y cuando tenga verdaderamente problemas, ellos no me van a poder ayudar. Porque un amigo no es aquel que le susurra a su oído lo que usted quiere escuchar. Y en eso el burro de Shrek tenía toda la razón. Solamente un verdadero amigo dice la verdad tan cruda. Y a veces los amigos que queremos que nos rodeen son aquellos que están de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. Pero cuando alguien nos da un consejo que nos dice, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no está bien, ese no nos gusta. Por eso es el consejo, Alexiomar y Andrea, que aunque ustedes tengan todas las amistades que ustedes quieran y deben tener, procuren tener siempre en sus amigos aquellas personas que los ayuden a buscar a Jesús. El tercer consejo: aunque pueda haber cierta intervención humana en muchas ocasiones, y estoy muy de acuerdo en que existan definitivamente personas profesionales que trabajen asuntos matrimoniales, estoy muy de acuerdo. Pero procure que sean personas temerosas de Dios.
porque si no le va a dar el consejo equivocado o el consejo que va contrario a la Escritura. La psicología moderna que uno puede ver y que uno examina, que uno lee, yo siempre me paso leyendo y lo que veo realmente me da como un escalofrío tremendo, porque es esta facilidad de disponer de las cosas que Dios ha llamado sagradas y santas. Y aunque a veces ocurren cosas que como humanos ocurren, y yo no quiero tampoco que ustedes me pinten a mí como que estoy en otro extremo, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado cuando bregamos o trabajamos con cosas santas. Y si usted se va a consultar con una persona que no abraza la santidad en su corazón, usted puede recibir un consejo que no proviene del cielo. Ustedes me siguen, ¿verdad que sí? Ustedes me siguen. Y quiero decirles que independientemente de cuán bueno pueda ser un terapista, o un psicólogo, o un psiquiatra, tienen una gran limitación, porque él mismo tiene problemas. Una persona que aconseja a otro es un enfermo tratando de practicarle medicina a otro. Esa es la realidad de la naturaleza humana. Y aunque puede ayudar en el proceso, hay problemas y dificultades que un ser humano no puede resolver. No hay una prescripción médica para resolver ciertos problemas que tú y yo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esos problemas y esas dificultades hay que llevárselas únicas y exclusivamente a Cristo Jesús. De hecho, hay cosas entre nosotros que solamente deben llevarse a Cristo Jesús, ni siquiera al oído de un anciano o un pastor. Se lo está diciendo este servidor como primer anciano de esta iglesia. Hay cosas que usted debería trabajarlas directamente y exclusivamente con Dios y no compartirlas conmigo ni con el pastor. Y en eso me sostiene el espíritu de profecía. Hay que tener mucho cuidado con el consejo que a veces buscamos sobre ciertas cosas. Hagamos de Jesús nuestro confidente. ¿O es que Cristo hemos creído que no es real y que no escucha nuestros problemas? Yo no he podido contarle a todo el mundo mis problemas. He tenido que en muchos momentos confiar exclusivamente en mi Salvador y esperar que Él conteste mi oración y que Él cure mi herida, que Él sane mi enfermedad, porque ninguna persona en el mundo puede hacerlo. Y en estos días escuchamos la noticia muy dolorosa, y aunque no lo conocía, pero todo lo que tenga que ver con la música a mí me toca siempre, del cantante principal de una banda de música en estos días, que tomó su vida en sus manos. Y estuve viendo una entrevista que le hicieron a él hace algún tiempo atrás y me dio tanta pena porque realmente él hablaba de unas cosas que no había nadie que pudiera solucionarlas. Y de momento cuando veo esa entrevista, que es anterior a que ocurra obviamente el evento, me di cuenta que este hombre luchaba con una serie de demonios en su cabeza y en su mente. Y él decía esto. Me impactó mucho porque él decía, mientras yo soy el artista, mientras yo canto, mientras estoy en la banda, mientras estoy con mi esposa, mientras estoy fuera de mí, puedo vivir conmigo más o menos. Pero no me dejen vivir conmigo mismo. No puedo estar en mi mente. No puedo estar solo conmigo mismo. Porque cuando me tengo que ver a mí mismo, como yo soy, él dice, soy un monstruo. No puedo controlar mi pensamiento. Y lamentablemente así estuvo viviendo hasta hace poco tiempo. Me dio mucha pena escuchar que tomó, ¿verdad?, su vida en sus manos. Sobre todo cuando uno sabe que hay una solución y la solución que él no conocía o si conocía no la aceptó, no lo sé. Es Cristo Jesús. Cuando él presentaba sus planteamientos, tú lo que necesitas es Jesús, muchacho. Pero yo nunca lo conocí, pero lo veía en la entrevista. ¿Sabes qué, Alexiomar? Tercer consejo. Y Andrea, traigan sus problemas y dificultades a Jesús. Hay ciertos problemas que no me lo pueden traer a mí, o a mamá, o a tu familia. Solamente Jesús es el único que los puede resolver. Hay cosas en mi matrimonio que si no hubiese sido por la gracia divina de Cristo, nosotros no estuviéramos celebrando en diciembre 25 años de casados. Hay cosas que son inexplicables para el hombre, pero no para Dios. Dios hace posible lo imposible. Yo quiero decirles lo siguiente. Muchas veces me he sentado en una mesa con matrimonios cristianos que me han pedido que los oriente, que los aconseje, que los asesore,
Muchas veces, conociendo la experiencia que uno ha vivido en el pasado, piensan que uno pues tiene algo que decirles. Me siento con ellos, he hablado con ellos, son cristianos, pero noto algo. Noto algo y yo quiero compartir esto contigo esta mañana. Nosotros nos gusta llenarnos mucho la boca con que yo ore y el Señor me ha concedido. Tenga cuidado mucho con esas palabras. Porque muchas veces lo que usted está pidiendo es su voluntad, es egoísta. Y Dios y la palabra no sostiene su decisión. Y requiere muchas veces renunciar al yo en una forma tan brutal que preferimos mejor echar un pie hacia atrás y decir, no, pues que Jesús no intervenga. Y después que vamos a buscar el consejo y el consejo no nos gustó, porque el consejo se ampara en la palabra de Dios, pero yo quería escuchar una escapatoria, yo quería escuchar algo distinto. Yo pensaba que aquí había una fórmula. Mi esposa no tiene fórmula secreta en la comida. Estos días me hizo un mangú más bueno, porque estábamos en casa de la hermana. Bueno, no voy a contarle eso. No hay una fórmula secreta, la fórmula es Cristo Jesús. Pero lo que le quiero decir es que cuando el Señor ha hablado, nuestro corazón debe pedirle, Señor, dame la humildad que yo necesito para escuchar el consejo y vivir conforme a Él. El cuarto punto, son 5. Y este es uno que me encantó muchísimo, que encontré ahí. Porque realmente es el clímax de la boda. Y es una promesa que en esta mañana es para ti y es para mí también. Porque puede ser que el primer vino que disfrutaste se supone que era el bueno. Pero ¿qué pasó? ¿Se acabó? Se acabó. Pero lo hermoso de esta historia es que Cristo había sido invitado, estaba allí, estaba disponible. Alguien procuró que Él interviniera y Él intervino. Y lo que ocurre, mis hermanos, es que cuando Cristo interviene y no es meramente un invitado, sino que se le pide que intervenga en la fiesta, que intervenga en el matrimonio, entonces la cosa cambia. Porque el vino que se perdió, el agua que también representa el bautismo, pero que representa nuestros pecados también, que dejamos sepultados, los convierte en vino. Y eso es algo extraño. Aquí esos 11 versículos, 12 versículos, cada vez que los leía encontraba algo y yo, bueno, tengo que cortar esto. Porque dice, Señor, hasta algún punto tengo que llegar. Pero ¿saben algo? Cristo te promete hoy que el vino posterior puede ser mejor que el primer vino. Cuando tú pensabas que a lo mejor lo habías vivido, cuando empezaste y te diste cuenta a lo largo del camino que ese vino con el que tú empezaste, con ese primer amor, con ese primer gozo en tu vida, ya sea tu vida matrimonial, tu amistad, tu vida en términos generales, y en el camino perdiste vino, en el camino alguien te dijo, se te acabó el vino, ya no estás gozando, ya no eres feliz, tu vida está hecho un desastre, tu matrimonio no hay quien lo resuelva. Pero pasaste de simplemente tener a Jesús invitado a decirle, Jesús, interviene en mi vida. Y entonces eso es una forma maravillosa. Le dice, ¿sabes qué? Tráeme todas esas tinajas que tienes ahí. Tráeme todas las tinajas. Él no tocó una sola, porque es nuestra labor. Es nuestra labor llevarle nuestras cosas a Jesús. Él no dice, tráeme las tinajas. Y habían 6 tinajas. Y ese número es importante, porque en la Biblia el 6 es la antítesis del 7. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que el agua se convierta en vino. Pero sí podemos traer el agua ante nuestro Señor. Podemos traer nuestra imperfección, lo incompleto que hemos sido siempre en nuestra vida, lo mal esposos que quizás hemos sido, o los malos padres que hayamos podido ser, o quizás no hayamos llegado al número 7 que representa en la palabra de Dios la perfección. Esos 6 cántaros que son nuestra vida, Cristo las puede convertir en vino. Pero no solamente hay una promesa de que Jesús la va a convertir en vino. Y quiero decirte lo siguiente. La conversión de esa agua en vino es un milagro que solamente Cristo podía hacer.
De la misma manera que la conversión que puede ocurrir en nuestra vida es algo que solamente puede venir por conducto de Cristo únicamente. Porque no nos ha sido dado otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos que haya sido dado al ser humano. No hay ni uno solo. Este cuadro nos presenta que Cristo es todopoderoso y que Él puede hacer lo imposible. Cuando pensaste que a lo mejor no había más oportunidades, Cristo te dice: no, hijo mío, toda esa agua que me has traído, tráela. Y no solamente, mi hermano, hay un cuadro tan precioso en ese pasaje. Porque si usted lo lee, Jesús le dijo que lo llenaran ¿hasta dónde? ¿Cuál fue la orden de Jesús? Vamos a hacer esa asignación. Estamos terminando. Búsquemelo ahí. ¿Llenarla hasta dónde? Hasta arriba. Se desbordaba el agua en esos cántaros. ¿Saben una cosa? No hay pecado que Dios no pueda perdonar. La gracia, no importa la cantidad de pecados, no importa la cantidad de problemas, dificultades, frustraciones que puedas tener en tu vida. Jesús le dice: llena ese cántaro. Llena esos cántaros. Gloria a Dios que tengo un Cristo poderoso, aleluya. Llénalos. Esta mañana Él nos reta. Tráeme tus problemas, tráeme tus dificultades, lléname esos cántaros ahí. Que yo voy a convertir tu vida miserable en una vida gozosa, en una vida feliz. Solamente Cristo puede hacer eso. No podía el maestro Sala, no podía la piadosa María, no podía. Solamente Cristo es el único nombre que nos ha sido dado. Y yo alabo su nombre en esta mañana. Qué hermoso saber que podemos contar con Él. Es imposible por nosotros mismos convertir el agua en vino, pero sí podemos traer las tinajas llenas de agua. Jesús no tocó ni una sola. Interesante La Biblia está tan llena de detalles que yo a veces me siento tan miserable. A veces estoy dando la palabra y me doy cuenta últimamente que yo tengo que volver a ella como nunca había vuelto. Hay cosas que uno va viendo en el camino, que Dios te va señalando, y que tú dices: yo no había visto esto aquí. Tengo 47 años, nací y me crié en la iglesia. Esto yo no lo había visto revelado de esta manera, como tú me lo estás revelando. Nunca podremos convertir esas tinajas de agua en vino. Solo es posible por el poder de Cristo. El último consejo. Porque la historia no termina ahí y termina siempre con un llamado. Ustedes se van a dar cuenta. Y el llamado siempre termina con una comisión. Siempre el llamado de Cristo termina con una comisión. Y está aquí. En los versículos 11 y 2. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Después de esto descendieron a Capernaum. Ustedes vieron ahorita dónde quedaba. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahora miren lo que dice la sierva del Señor con respecto a estos pasajes. Todos debemos llegar a ser testigos de Jesús. Porque una vez que tú has visto el milagro poderoso que Dios ha realizado en tu vida, tú no puedes quedar callado. Tú no puedes quedar callado. Te has convertido en un testigo de un milagro. Hace un tiempo atrás, y estoy terminando, pasaba yo por el área de Guabate. Yo creo que, no me acuerdo dónde venía, era de noche. Y de momento vi algo que yo nunca había visto en mi vida. Vi un resplandor verde y no estaba bajo los efectos de nada. Ni siquiera de NyQuil. Que venía como de la parte de Sidra hacia la parte de Calle y de Guabate. Les estoy hablando una cosa que yo me asusté. Cuando les digo me asusté, que me asusté. El ver ese resplandor era como si fuera un meteoro que bajaba verde así, con un color bien intenso, desde allá
hasta acá, al frente mío, lo vi completamente ese espectáculo y no era una estrella fugaz ni nada. A nivel, yo les digo que quizás a lo mejor unos 20, 30 pies de la carretera. Cuando yo veo eso, lo primero que el corazón de repente no sabía qué era, miré para mi lado, miré hacia atrás, miré a todos lados, porque no sabía de dónde venía eso. Y nunca lo entendí. Pero lo primero que yo hice fue, miren, cuando vi eso, se lo conté a esta señora que está aquí, hermosa, preciosa, que está ahí en la esquina. Se ve tan linda con ese espejuelo. Parece así como una profesora universitaria, con ese libro en la mano. Y lo primero que hice fue contarle, porque era un evento tan grande, no me podía quedar con eso. Yo le dije, mami, llegué a casa, la llamé, te tengo que hablar, qué sé yo qué. Y le digo, mira, vi esto así. Traté de no exagerar mucho la cosa. Pero realmente fue tan impresionante porque yo nunca había visto cosas similares. Cuando usted ve algo, un milagro o algo que ocurre de una manera, yo no me hubiese podido quedar con eso y no decirle, no contarle nada. Pues sí, estaba loco por llegar para contarle lo que había pasado. Cuando usted presencia un milagro y es un testigo de un milagro, usted debe contarlo a otros. Miren esto, el poder social santificado por la gracia de Cristo debe ser aprovechado siempre para ganar almas para el Salvador. Vea al mundo que no estamos egoístamente absortos en nuestros propios intereses, sino que deseamos que otros participen de nuestras bendiciones y de nuestros privilegios. Dejémosle ver que nuestra religión no nos hace faltos de simpatía ni exigentes. Sirvan como Cristo sirvió para beneficio de los hombres, todos aquellos que profesan haberle hallado. Y nunca debemos dar al mundo la impresión falsa de que los cristianos son un pueblo lóbrego y carente de dicha. Si nuestros ojos están fijos en Jesús, veremos un Redentor compasivo y percibiremos luz de su rostro. Doquiera reine su espíritu, morará la paz. Y habrá también gozo, porque habrá una serena y santa confianza en Dios. Los que siguen a Jesús le agradan cuando muestran que, aunque humanos, somos todos, somos partícipes de la naturaleza divina. Por la gracia de Él, claro está. No son estatuas, sino somos hombres y mujeres vivientes. Nuestro corazón ha sido refrigerado por los rocíos de la gracia divina. Se abre y expande bajo la influencia del sol de justicia. Reflejamos sobre otros, en obras iluminadas por el amor de Cristo, la luz que resplandece sobre nosotros mismos. Mi quinto consejo y el último. Este es el resumen. Alexiomar y Andrea, en su matrimonio y en su relación, sean un canal de bendición mediante el cual otros puedan ver la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Que tú y yo también podamos convertirnos en canales de bendición en la vida de otras personas. Terminamos, nos ponemos de pie, vamos a cantar el himno que ahora... Yo sé que el número estaba en el antiguo, o en el anterior, la edición anterior. Los muchachos la tienen allá, ¿verdad? Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia y tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa que cuando yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien
el buen Jesús descubrió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que placentera es, y es más al repetirla, preciosa cada vez. La historia pues que cantó, oíd con atención, porque es mensaje santo de eterna salvación. Cuán bella es esta historia, mi eterna ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, de todas la mejor, que cuando más se escucha, infunde más amor, y cuando allá en la gloria, en todo de mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Quiero invitar al pastor Rodríguez Boneta que pase por acá y nos despida en oración. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Somos iguales, somos llorones. Pero lo que toca mi corazón en esta mañana es ver el milagro que Dios todavía produce en el corazón. No pierdas tu primer amor. Escoge bien tus amigos. Número 3. ¿El tercero cuál es? Lleva tus problemas a Cristo. Lleva tus problemas a Cristo. El cuarto. El cuarto es mejor. El vino posterior puede ser mejor que el anterior. Y número 5. Es un canal de bendición para otros. Algo que impactó verdaderamente mi vida fue el día que siempre he admirado a mi hermano, siempre he visto que es un luchador y cómo Dios lo usa y cómo Dios lo ha usado en esta mañana. Me da mucha alegría, y haber tenido la oportunidad de bautizar a mi hermano en un momento en el cual yo mismo estaba en lucha, siendo anciano de esta iglesia. Dios me da ese privilegio y eso fue un milagro. Y desde ese día en adelante yo tenía que contarle a otros lo que Dios hacía en la vida de las personas y cómo Dios podía transformar y convertirnos en fuentes de bendición, en instrumentos de bendición. Así que en esta mañana, mi querido, conviértete en un instrumento de bendición para otros, y especialmente para los que están más cerca de ti. Esos hijos tuyos, esa familia tuya, ese esposo que tal vez no se lo merece, o esa esposa que no se lo merece, según, ¿verdad?, tus ideas. Pero Dios puede obrar y hacer un gran cambio en tu vida
para que tú puedas ser ese canal de bendición y ellos también puedan seguir a Cristo y Él se convierte en el Salvador de toda la humanidad y de ti también. Te invito a orar. Querido Dios, qué privilegio, oh Padre, el poder acercarnos a ti para escudriñar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto de manera poderosa, oh Dios, que cuando nos acercamos a ti, Señor, tú nos revelas grandes misterios que necesitamos saber para poder fortalecer nuestra vida espiritual. Oh Dios, aquí está tu iglesia. Ellos han escuchado tu palabra. Ahora permítele, Señor, ver tu gloria. Haz de este sermón, de estos principios, una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y ayúdanos a vivir para ti hasta que tú vengas en gloria. Ahora llévanos con bien, Señor, hasta nuestros lugares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. presencia, mi Creador. A tus pies yo rindo mi corazón. De ti quiero aprender, conéctame a ti. Quiero compartir tu amor y salvación. Vengo a tu presencia, mi Creador. A tus pies yo rindo mi corazón. De ti quiero aprender, conéctame a ti. Quiero compartir tu amor y salvación. Señor, transfórmame, hazme hoy de nuevo como eres tú. Señor, transfórmame, renueva hoy mi mente y corazón. Quiero cumplir el mandato que nos diste y ser lleno de tu Espíritu, Señor. Quiero servirte donde quiera que me envíes, hasta que llegue el día final. Señor, transfórmame, hazme hoy de nuevo como eres tú. Señor, transfórmame, renueva hoy mi mente y corazón. Quiero cumplir el mandato que nos diste y ser lleno de tu Espíritu, Señor. Quiero servirte donde quiera que me envíes, hasta que llegue el día final. Que mi vida a otros pueda guiar, que yo siempre viva la verdad, que tu amor en mí impacte a los demás, y ellos en tu amor aprendan